En una habitación se sientan tres grandes hombres, un rey, un sacerdote y un hombre rico con su oro. Entre ellos está un espadachín, un hombre común sin gran inteligencia. Cada uno de los grandes le ordena matar a los otros dos. Hazlo, dice el rey, porque soy tu gobernante legítimo. Hazlo, dice el sacerdote, porque te lo ordenan los dioses. Hazlo, dice el hombre rico, y te llenaré de oro. Entonces dime, ¿quién vive y quién muere? En Juego de Tronos, Varys plantea exactamente este enigma a Tyrion. Dato mata relato, dicen. ¿Estás seguro? Vamos a ponerlo a prueba. ¿Alguna vez has hecho algo porque estabas convencido, aunque los datos te indicasen lo contrario? Soy Héctor Urien, actor y narrador, y te invito a que vengas conmigo por este viaje a través del poder, que empieza en Juego de Tronos y te va a sorprender por el camino. Al final de este vídeo entenderás por qué las historias gobiernan nuestra vida más allá de cualquier dato, y cómo usar eso a tu favor. ¿Cuál es la respuesta? Antes de responder, hablemos de poder. Nietzsche habló de la voluntad de poder como el impulso para imponernos a los demás. Incluso en su perspectivismo, donde no existe la verdad objetiva, existen perspectivas, discursos, que también tratarán de imponerse, pues gozan en sí mismos de voluntad de poder. Foucault también se interesó por la naturaleza del poder, y enseñó que el poder es algo que se ejerce, que es mutable y que pasa por diferentes fases a lo largo de la historia. Habló de fuerza bruta como algo diferente al poder, que el poder implicaba la resistencia, es decir, es algo que solo puede ejercerse sobre hombres y mujeres libres. Habló del poder disciplinario, del biopoder, de cómo cambió el poder de ser algo que dirime la muerte a ser algo que se ocupa de la vida. Para Foucault, el símbolo del poder era el panóptico. Para los que no lo sepáis, el panóptico es básicamente una torre de vigilancia en medio de una cárcel. De manera que el vigilante puede mirar y ver siempre a todos los presos. Pero la clave está en que no necesita estar mirando todo el tiempo. Porque los presos, al creer que están siendo observados, se comportan como si efectivamente estuvieran siendo vigilados. Pero vayamos aún más atrás. Los romanos distinguían entre dos formas de poder, potestas y autoritas. Potestas sería el poder coactivo, normalmente militar, ejercido por ejemplo por un cónsul. Y autoritas es un poder moral, es más eterno, dura mucho más que el poder temporal de la potestas. Y es no coactivo, emana del prestigio de alguien, de su honorabilidad, de su trayectoria. El poder del Senado era autoritas. En la época medieval, el poder de los reyes en Europa era potestas, mientras que la autoritas la ostentaba el Papa. Sin embargo, en el mundo musulmán, tanto la potestas como la autoritas eran ejercidas por el califa. Para que lo entendáis mejor, vuelves a casa una noche a las 6 de la mañana, vas caminando por la calle y un atracador te saca una navaja. Te obliga a que le des la cartera, cosa que en efecto haces en el afán de salvar tu propia vida. Bueno, pues ese ladrón tiene potestas sobre ti. Al día siguiente estás tumbado en el sofá sin poder dormir y ves un anuncio donde Brad Pitt te anuncia un perfume. Te pide que lo compres y que serás el rey de la fiesta. Te ha convencido, porque Brad Pitt sobre ti tiene autoritas y por eso contratan a famosos para que anuncien perfumes. La cosa no queda ahí. Max Weber, varios siglos después, descubre que la cosa no es tan sencilla, que se complica un poco. Weber mantiene la división romana, pero añade otra, distinguiendo entre tres tipos de autoritas: la tradicional, la carismática y la racional legalista. La tradicional sería la que emana de la tradición, la carismática sería la que emana de un personaje que tiene carisma, como hemos dicho de Brad Pitt, y la racional legalista es la que emana de la ley. Pero entonces, ¿quién vive y quién muere? ¿Qué tipo de poder prevalece? Aquí entra Ludwig von Mises, que en su obra La acción humana defiende que el poder depende de la ideología. Es decir, que según la ideología, las creencias que tenga una persona, otorgará autoritas a una o a otra. Es decir, el espadachín obedecerá al que considere que tiene poder sobre él. No poder coactivo, porque la espada la tiene él, sino un poder mayor, un poder moral, un poder no coactivo, una autoritas. El mismo Varys resuelve el acertijo así: el poder reside donde los hombres creen que reside. Ni más ni menos. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande. Pero entonces, ¿de qué depende realmente? ¿A quién elige? La creencia no surge de la nada.
En gran medida es construida y sostenida por el relato. El relato es la narrativa que explica el porqué del poder y legitima a quien lo ostenta. Es la base del autoritas. El relato dota de sentido a la autoridad ante los ojos de quienes deben obedecerla. Así, el rey representa el relato de la sangre, del derecho legítimo y de la tradición. El sacerdote representa el relato de la trascendencia, la voluntad de los dioses y la moral superior. Y el mercader representa el relato de la riqueza, como fuente de poder práctico e inmediato. Entonces, el espadachín no va a decidir en función de órdenes frías o recompensas objetivas, es decir, datos, sino de cuál de estos relatos resulta para él más persuasivo, más legítimo o alineado con su visión del mundo. ¿Te suena familiar? Es como cuando eliges una marca solo por la historia que representa o los valores que te transmite, aunque haya otra más barata y que tenga mejor calidad. Sin relato no hay creencia y sin creencia no hay poder. En el mundo contemporáneo este mecanismo se vuelve todavía más sofisticado. Vivimos en una época donde los relatos no solo legitiman el poder tradicional, sino que son herramientas estratégicas en ámbitos como la política, el marketing y la guerra cultural. Hoy los reyes, los mercaderes y los sacerdotes son líderes políticos y partidos que crean relatos identitarios y épicos, medios de comunicación y figuras públicas que construyen relatos morales y culturales, corporaciones y marcas que promueven relatos aspiracionales y de estilo de vida. Y cada uno busca ganarte a ti, el espadachín moderno, tu voto, tu atención, tu tiempo, tu dinero. Quieren influir en tu relato personal, porque saben que quien controla la historia controla tus decisiones. ¿Quieres aprender hasta qué punto nos afecta esto realmente? Sigue conmigo y vamos a desmontar uno de los grandes mitos de la era digital, la idea de que dato mata relato. Se dice que los hechos son tozudos y que tarde o temprano destruyen narrativas falsas. Sin embargo, el dilema de Varys pone en duda esta máxima. Los datos no hablan por sí mismos. Solo cobran sentido cuando se insertan en un relato. Por eso, en política o en marketing, el que controla el relato controla cómo se interpretan los datos. Un mismo dato puede ser prueba de éxito o de fracaso, de justicia o de abuso, dependiendo de la narrativa que lo envuelva. Por ejemplo, imagina una camiseta que cuesta 3 euros. El vendedor te dirá que es una ganga, moda para todos. Y la competencia te dirá, ¿cómo? Estás explotando al trabajador. No es posible que valga menos que un café. Otro, el paro es del 12%. El gobierno dice, el paro más bajo en décadas. Y la oposición, estamos a la cola de Europa en empleo. Así, en plena era de la información, el poder sigue residiendo, como decía Varys, donde los hombres creen que reside. Los relatos no son solo adornos, son vehículos esenciales del poder en el siglo XXI. Todo esto nos lleva a un terreno todavía más profundo, el interior del individuo. Cuando un relato se asienta, deja de ser solo un discurso externo para convertirse en una creencia interiorizada. En ese momento deja de ser simplemente un poder que influye y pasa a ser un poder que te define. Las neurociencias y la psicología social han demostrado que las creencias profundamente arraigadas no se modifican fácilmente ante hechos objetivos. Esto se debe a varios mecanismos psicológicos. El primero, la disonancia cognitiva. Quiere decir que la mente humana tiende a rechazar o a reinterpretar la información que contradice sus creencias para evitar el malestar moral. 2. El sesgo de confirmación. Buscamos y aceptamos información que refuerza nuestras ideas previas y rechazamos lo que las desafía. Y 3. La identidad narrativa. Las personas organizamos nuestra vida en forma de relato. Cambiar de creencia implica, de alguna forma, reescribir nuestra propia historia. Y hasta puede significar perder amistades. Esto puede resultarnos doloroso y amenazante. Por lo tanto, cuando un relato ha penetrado hasta el nivel de la identidad, el poder se convierte en autoimpuesto, como el panóptico. Ya no es necesario que el rey, el sacerdote o el mercader nos den órdenes. Nosotros mismos mantenemos el relato con nuestra conducta, nuestras elecciones y nuestra visión del mundo. Así, cambiar de creencia no es solo cambiar de opinión, es cambiar de relato,
Y cambiar de relato es, en cierta forma, cambiarnos a nosotros mismos. Esta es la razón por la que las guerras culturales, las campañas de marketing o las disputas ideológicas son tan intensas. Porque no se trata solo de convencer intelectualmente, sino de cambiar el relato que gobierna nuestras vidas. El que utilizamos las personas para explicarnos el mundo y nuestro lugar en él. En conclusión, el dilema del hombre de la espada no es solamente un dilema sobre la obediencia, ni siquiera sobre el poder. Es en última instancia una lección sobre cómo los relatos gobiernan la vida humana. Desde la gran sala del trono hasta los rincones más íntimos de la psique individual, el poder viaja en forma de relato. Y cuando este relato se convierte en creencia, se vuelve extraordinariamente resistente al cambio. En un mundo donde el dato pretende matar el relato, la verdadera batalla, silenciosa, cotidiana e incesante, es quien escribe la historia que cada uno de nosotros cree ser. La gran ironía es que dato mata relato es un relato en sí mismo. La gran ironía es que en un periodo de Big Data seguimos siendo paleolíticos con máquinas, guiándonos por las historias que creemos. Puede cambiar el conocimiento, pueden cambiar los referentes, pero no la base de nuestro funcionamiento. Por eso son tan importantes las historias, la ficción, saber contarlas y saber contarlas bien, disfrutar de ellas y aprender sus engranajes. Si te quedas y te suscribes, yo te voy a enseñar muchas técnicas, trucos y principios para contarlas y entenderlas lo mejor posible.